lado de Cristo, pelear la batalla espiritual, vestido con la armadura, solo con fe luchar, de tal manera correr, con esmero avanzar, y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Sembrador de Cristo, predica palabra de verdad, mensaje de gracia pura, crecimiento y gloria dará. De tal manera correr, con esmero avanzar, y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona él te dará. Cristo el premio es del vencedor total. De tal manera correr, con esmero avanzar, y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona él te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Tu gracia es suficiente para mí. Dulces palabras del Padre para mí, en el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia. Su gracia es suficiente para mí. En el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia. Su gracia es suficiente para mí. Él siempre estará a mi lado, siempre en Él permaneceré. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Dulces palabras del Padre para mí, en el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia. Su gracia es suficiente para mí. En el gozo, el dolor, en la pérdida o ganancia. Su gracia es suficiente para mí. Él siempre estará a mi lado, siempre en Él permaneceré. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Nunca desesperaré, porque sé que Él está ahí. Su gracia es suficiente para mí. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me
Jesús. Me libertó y me levantó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victorias tras victorias, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victorias tras victorias, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, él me llevó, él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es evidente para todos cuanto Él me ama. Mi amado es mío y yo soy de Él. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi ser. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, él me llevó, él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Un buen manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi ser. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, él me llevó, él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y es evidente para todos cuanto Él me ama. Mi amado es mío y yo soy de Él. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi ser. Él me llevó a la casa del banquete. Él me llevó, él me llevó, él me llevó. Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él.
medio de las pruebas, decía Pablo, aquel testigo fiel, atado con cadenas, llevo en mi pecho la esperanza de Israel. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio de estar en su presencia para poder compartir su palabra. Le invito a abrir su Biblia. En el nombre de Jesús vamos a dar comienzo a nuestro estudio en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Y podemos leer desde el versículo 13 en adelante. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. El Señor bendiga la porción de su palabra, hermano. Así vemos, hermano. Dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Bueno, en el libro de Génesis, hermanos, encontramos algunos hombres prominentes que nos muestran 4 características de Jesucristo. Encontramos a Abraham. En Abraham encontramos al hombre de fe. Y también encontramos también Jesús caminó, vivió por fe, hermano. Vemos que su vida fue de victoria, hermano. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Fue de victoria en victoria. Y así también el Señor nos invita a que caminemos con Él, que vivamos una vida de fe. Y esto es por medio de su palabra, que creamos su palabra y que pongamos por práctica su palabra, ¿no? Que vivamos una vida de fe, que creamos su palabra. Y también encontramos a Isaac. En Isaac encontramos que él llevó una vida obediente a su padre. Y así también vemos la obediencia de Jesucristo. Vemos que fue perfecta su obediencia. Él aprendió la obediencia y fue perfecta su obediencia. Porque el Señor se encomendó a su Padre. Él se encomendó a su Padre y vino a hacer la voluntad de su Padre. Y él vemos que también tuvo su mirada, tenía el puesto su gozo, su mirada en su gozo, en su esposo. Y nosotros también aprendemos a andar así también en obediencia, porque tenemos la mirada en Jesús. Si ponemos la mirada en nuestro galardón, vamos a aprender y a andar en obediencia, ¿no? Tenemos que estar mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo, no a los costados, sino a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo. Encontramos a Jacob. En Jacob encontramos al suplantador. Él vino y suplantó a Esaú. Así también fue nuestro Señor Jesucristo.
Él vino y suplantó al primer Adán. Así le vemos como cabeza de una nueva raza. Una nueva raza redimida, exaltada. Así es, Él es cabeza de una nueva creación. Y encontramos a José. Y José él fue el tipo más completo en su sufrimiento, en su humillación. Y también fue completo en su exaltación. Vemos así la fidelidad de José. Vemos la vida también de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió por nosotros. Él sufrió porque vio nuestra necesidad. Él vio nuestra necesidad, hermano. Entonces Él vino y sufrió, padeció por nosotros. Podemos ver en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es nuestro Señor Jesucristo. Sino que se despojó, dice, de sí mismo. Se despojó de toda su gloria. Y vino y se hizo siervo, tomando forma de siervo, dice. Se hizo siervo por amor, hermano. Acuérdese que el servicio del siervo es por amor. Hechos semejantes a los hombres. Se humilló. Estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Vemos su obediencia hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Así fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Esta pisada debemos seguir. El Señor nos lleva a humillarnos para que después seamos exaltados por Él. Pero primeramente se humilló. Podemos ver en el verso 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Y dice, hasta lo sumo somos exaltados. Si es que nos humillamos primeramente. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, hermana, para alabanza de su gloria. Y vemos en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así nos invita, haya en nosotros, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así también nosotros tenemos que hacerlo. Así vemos, y en José encontramos, sin ningún reproche encontramos, y vemos porque tanto su padre lo amó, por su obediencia lo amó, hermano. Podemos volver en nuestro estudio, en Génesis 37. Podemos ver el versículo 3, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Así fue su padre, amó tanto a él. Vemos, José fue el hijo más amado de su padre. Así fue porque él fue obediente. Así también fue Cristo, hermano. Por su obediencia es la causa porque tanto le amó su padre, hermano. Así es con nosotros, hermano. Nosotros somos aceptos hoy en el amado por medio de Jesucristo. Por medio de Él somos aceptos hoy en el amado, hermano. Así vemos, hermano. Nosotros no nos merecíamos, pero por medio de su amor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros
también somos aceptos en el amado. Podemos ver en Efesios, en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Él, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es, hermano, nos hizo aceptos como hijos en el amado, por medio de Cristo. Con el mismo amor que le amó a Cristo, así Él nos ama. Y todo es por gracia, hermano. Todo es por gracia, por pura gracia. Y dijo Israel, volvemos a nuestro estudio, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Así vemos que tenemos, así dice, acá tenemos a Israel, dice, y dijo Israel a José. Israel es Jacob. Vemos que esto fue un llamado antes de la fundación del mundo. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Vemos que esto fue un llamado antes de la fundación del mundo. Y ellos vemos que estaban en Hebrón. Hebrón, hermano, significa comunión. Así fue. Así ellos estaban en comunión con su Padre. Este fue el propósito de redención. Dios ya tenía un plan de redención antes de la fundación del mundo. Este fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Ahí fue su origen. Podemos ver en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así vemos esta predicación de Pedro, hermano. Y dice en el verso 23: a este, entregado por el determinado consejo. Así vemos, hermano. Este consejo fue la reunión determinada antes de la fundación del mundo, de que está hablando Pedro. Antes de que el hombre peque, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, Él preparó un Salvador. Así vemos. Y así vemos aquí José como ilustra su obediencia y le dice: heme aquí, le dice. En el versículo 13 vemos que su padre dice: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Esta es la respuesta del fiel, hermano. Heme aquí. Así vemos que dice: él respondió: heme aquí. Y Jesús también, así vemos que respondió cuando su Padre lo envió para venir a salvarnos. Así vemos como la palabra nos enseña. Podemos ver en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32.
Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas, si no nos mezquinó ni a su propio Hijo? Ni a su propio Hijo no nos mezquinó, hermano. Así vemos. Él iba a venir, como vimos recién en Filipenses, como siervo, un siervo obediente. Y esto es por amor, hermano. Él iba a venir en Siquén. Siquén, hermanos, significa hombro. Y nos habla de fuerza. Y vemos que Él iba a venir a cargar todo el pecado de los hombres. Así iba a venir Él un día y iba a ser juzgado. Y vemos que la ira de Dios fue derramado en Él, hermano, en la cruz. Él cargó todo el pecado de todos los hombres en la cruz, hermano. Podemos ver en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así vemos el Señor. Así tenía que venir el Señor. ¿Para qué, dice? Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice. ¿Cómo no estar agradecido con nuestro Señor, hermano? El Señor tomó nuestro lugar, vino y se entregó por nosotros, vino y nos salvó, hermano. Podemos ver en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor así vino para llevar, hermano, nuestras cargas. Él vino y llevó toda la maldición que había sobre nosotros. Acuérdese que Él tomó ese lugar. Él dijo, heme aquí, hermano. Él aceptó todo esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere que nosotros descarguemos todo sobre Él. Así es, hermano. Quiere que nos vaciemos, dejemos todo a Él, porque Él dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así vemos, hermano, que Él llevó todo. Podemos ver en Isaías, en el capítulo 53, en el verso 4. Podemos leer, sí, el verso 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así fue Él castigado, así fue Él molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si usted está enfermo hoy, si usted está con dolor, hermano, podemos acudir a Él y orar
y el Señor le va a sanar, porque Él dice que llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así vemos, hermano. Él tuvo que venir y llevar todos los pecados del hombre en su hombro, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias, hermano. Dice que por sus llagas fuimos sanados. El Señor Jesús aceptó todo, hermano. Él aceptó todo. Dijo, heme aquí, hermano. Nosotros hoy damos gracias al Señor. ¿Y cómo no dar gracias al Señor? Porque Él hizo todo esto por nosotros. Tenemos que estar agradecidos, hermano. Tenemos que estar agradecidos porque Él tomó nuestro lugar. Él se vació completamente y se humilló. Así es, hermano. Con razón Pablo hablaba tanto de esto. Hablaba tanto de la obediencia de Cristo, hermano. Gracias al Señor. Podemos ver en nuestro estudio en el versículo 14, dice, de Israel le dijo, ve, ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Así estaban, hermano. Esta comunión era completa con su padre. Dice que ellos estaban en Hebrón. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esta comunión era perfecta con su padre, hermano. Podemos ver esta comunión en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 22. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba la fuente del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Esta era la comunión con su Padre, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y dice, me regocijó en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así vemos esta comunión íntima con su Padre, hermano. Su Padre estaban en Hebrón y ahora le envía desde Hebrón. Siendo Dios, hermano, vemos que se humilló. Así vemos que dejó su palacio para poder llevar nuestra carga, hermano. Así vemos como Él se humilló, hermano. Y nosotros también hoy debemos humillarnos, hermano. Así es, hay que humillarse, hermanos. Él aprendió la obediencia. Él dejó su palacio de marfil. Podemos seguir en nuestro estudio en el versículo 15. Y dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres te ruego que me muestres dónde están apacentando. Así vemos el Señor no solamente vino por su esposa, hermano. No solamente vino por su esposa, sino también que vino por Israel. Vino por su pueblo. Y vemos que él encontró, que no encontró quien lo apacentase.
busca a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Dice. Así vemos que no le encontró que quien lo apacentase. Podemos ver esto en Marcos, como él miró y no encontró a nadie que lo apacentase. En Marcos, en el capítulo 6, en el verso 33. Y dice, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así el Señor buscó, pero no encontró. Vio una gran multitud y tuvo compasión, porque no tenían pastor. Las ovejas es el único animal, hermano, que necesita de un hombre. Ellos tenían la esperanza, ellos tenían que hablar del Mesías, hermano. Pero vemos que ellos no vieron su necesidad, no tuvieron necesidad de anunciar. Así estaban ellos, no vieron su necesidad, hermano. Ellos podían anunciar de su Mesías, podían anunciar de Jesús, pero no vieron su necesidad, hermano. Y dice el verso 17, dice de nuestro estudio, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Así vemos Dotán. Dotán significa decreto, hermano. Así fue la condición de Israel, hermano. Ellos estaban guardando los decretos, ellos estaban guardando la ley. Así también es hoy la condición de la iglesia. Hasta hoy están algunos queriendo guardar la ley. Y gracias al Señor que tenemos hoy este privilegio de poder tener en nuestras manos este mensaje verdadero que nos despierta y nos guía, porque este mensaje es puro, hermano. Tenemos que ser celosos de este mensaje, porque hay algunos que todavía no pueden ver y quieren cumplir la ley. La ley ya fue cumplida, fue en la cruz. El Señor ya anuló la ley. Podemos ver en Mateo capítulo 23. Verso 23. Mateo 23, capítulo 23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Así vemos, ellos estaban guardando la ley, pero dice que dejaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Así vemos. Así estaban muy ocupados en su justicia propia y olvidaron de lo más importante. Y esto solamente se manifiesta en la nueva creación, hermano. Andamos en la vida nueva, una vida espiritual. Así vemos, José le encontró así a su pueblo. Y así también queriendo cumplir la ley hasta hoy, hermano. Así también hasta hoy está la iglesia, hermano.
Podemos ver en Gálatas también, como dice el apóstol Pablo, en capítulo 3, verso 1 y verso 2, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Dice. Oh Gálatas tontos, ¿quién os hechizó, o embrujó, o hipnotizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así vemos como le pregunta el apóstol Pablo. Así estaban, hermano, queriendo cumplir la ley. Así la ley fue abrogada en la cruz, hermano. Nosotros hoy estamos en este camino de gracia. La gracia que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, hermano. Gracias al Señor que tenemos esta libertad de poder congregarnos y gozarnos en su presencia, hermano. Así tenemos que dar gracias, hermano. Y tenemos que seguir buscando y estar firmes en este camino, hermano. De que el Señor nos ayude a que sigamos sus pisadas, hermano. Esta obediencia que vemos que resalta en José. Vemos que él fue obediente y amó tanto, hermano, a su padre amó tanto por su obediencia, hermano. Nosotros también tenemos la vida nueva, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en nuestro corazón. Y si seguimos sus pisadas, si seguimos sus consejos, su palabra, podemos también ser obedientes y estar firmes siempre, hermano. Así que siempre esto va a ser por amor, porque nosotros vimos recién cómo el Señor se entregó. Si miramos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Él. Él estuvo puesto los ojos en su esposa, en su gozo, hermano. Así por eso Él también vino y sufrió la cruz, menospreció todo, hermano. Nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar más y más de su gracia. Así vemos, hermano, que el Señor nos ayude cada día, hermano. Que el Señor nos ayude para que podamos estar siempre en este camino firme, hermano. Tenemos todo el consejo por medio de su gracia, hermano. Así es, y por gracia estamos aquí. Que el Señor bendiga la porción de su palabra, hermano. Vamos a compartir una alabanza para dar terminado nuestro estudio. El Señor le bendiga, hermano. Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar, no llores más. Confía y lo verás.
sus brazos.